Bueno, vamos a empezar el seminario de hoy. Hoy continuaremos con el ciclo de seminarios impartidos por los estudiantes. Hoy contaremos con dos sesiones. La primera estará a cargo de maestro en Ciencias Ulises Mesa, quien trabaja con el doctor Fernando Mendoza, aquí haciendo un doctorado en el Centro de Investigaciones en Óptica. Y hoy nos va a platicar sobre Cycle Harmonic Generation en estructuras metamateriales y le damos la bienvenida. Gracias por la presentación. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Yo les voy a hablar un poco de mi proyecto de tesis de doctorado. Es generación de segundo armónico en metamateriales nanoestructurados. Bueno, como ya lo mencionaron, mi asesor es el doctor Fernando Mendoza. Y este trabajo lo hacemos en colaboración con el doctor Luis Mochán, que está en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Entonces les voy a hablar un poco de su trabajo teórico, entonces espero no aburrirles un poquito. Y bueno, primero una introducción, una pequeña motivación. ¿A qué nos referimos con metamateriales o qué es lo que podemos entender nosotros como metamateriales? Pues bueno, típicamente son, o podemos decir que son materiales compuestos, ¿sí? Típicamente son binarios, es decir, tienen dos componentes. Y lo que los hace característicos es que estos materiales tienen una estructura periódica con una forma arbitraria. Y como podemos ver aquí, pues esta forma arbitraria, en este caso, para hacerlo simple, fueron como prismas rectangulares, ¿no? Pero en general estas estructuras, estas cosas pueden ser de cualquier forma, ¿sí? Y lo que nosotros utilizamos para describir este metamaterial, ¿sí? Lo podemos describir mediante las funciones eléctricas de cada uno de sus componentes. Entonces, ¿qué es lo que hace especial un metamaterial? Bueno, pues es que la respuesta que nosotros obtenemos, en este caso la respuesta óptica, no tiene nada que ver con la respuesta del material A ni del material B, ni con la suma, ni con un producto, ni con nada, ¿no? Es típicamente una respuesta totalmente diferente a la que uno esperaría cuando tiene los materiales por separado. Y lo novedoso de esto es que, bueno, pues podemos generar respuestas que no se encuentran en la naturaleza, ¿no? Pues es muy famoso el artículo de John Pendrick, donde predice que hay materiales con un índice de refracción negativo, ¿no? Y esto permite hacer lentes perfectas y un montón de cosas, ¿no? Pero no solo eso, no solo son fenómenos, digamos, novedosos o extraños, sino que también nosotros podemos mejorar ciertas características de los materiales. Y entonces ese es el chiste del metamaterial. Y entonces tenemos, como ya lo dije, el más conocido, el ejemplo más conocido es el metamaterial con índice de reflexión negativo. Pero tenemos también metamateriales quirales que cambian pueden cambiar la polarización de la luz, pueden generar chiralidad, metamateriales en terahertz, y pues, en este caso lo que nos interesa son en el caso del proyecto, pues son los metamateriales no lineales, ¿no? Y específicamente pues algo que genere segundo armónico. Entonces, les voy a dar un poquito de teoría, a ver si no fallo yo aquí. Lo que nosotros describimos o lo que nosotros usamos para hacer nuestros cálculos es describir el material, como ya lo mencioné, con dos funciones eléctricas correspondientes a los materiales que componen esta estructura, ¿sí? Y además nosotros podemos caracterizarlo por una función característica, valga la redundancia, que toma valores de 1 a 0 dependiendo de dónde esté o dónde nos ubiquemos, ¿no? Por decir, si nos encontramos en una inclusión, esto lo vamos a tomar como 0, si nos encontramos en el material huésped, lo vamos a tomar como 1. Entonces esto nos permite describirlo de una forma más sencilla para poder nosotros hacer nuestros cálculos, ¿no? Ahora, también la función eléctrica digamos, la podemos caracterizar mediante esta función espectral que viene dada por esta, y aquí contiene las dos funciones dieléctricas de los dos materiales, del material A y del material B, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Que digamos, la luz va a responder de cierta manera cuando nosotros tengamos estas estructuras, digamos, tenemos ciertas fluctuaciones debidas a la geometría del material, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un proceso de homogenización, donde en realidad lo que queremos calcular es esta respuesta dieléctrica, ¿no? La respuesta dieléctrica macroscópica, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer ahí un procedimiento medio, no macabro, pero sí un poco confuso tal vez,
donde nosotros procedíamos estas funciones microscópicas para obtener una función o una respuesta macroscópica, ¿no? En función de los campos incidentes y del campo microscópico del material, ¿sí? Entonces, al final, lo que nosotros tenemos son proyecciones del campo longitudinal, el campo externo, cosas que requieren manipulación algebraica, pero lo interesante de este método que nosotros estamos desarrollando es precisamente el llegar a esta expresión, ¿sí? Esta expresión tiene que ver con la función, esta vez la función característica que nos describe la geometría del sistema, ¿sí? Los unos y los ceros de los que les hablé, y esta función espectral que está metida aquí, si lo recuerdan, es la que nos da la información sobre los componentes del material, ¿sí? La que nos dice si estamos en A o en B. Entonces, al final lo que nosotros queremos calcular es este tensor dieléctrico, o la inversa de este tensor dieléctrico, que tiene esta forma. Y siendo un poquito curiosos, podemos darnos cuenta de que este operador, ¿sí?, se relaciona o es análogo a la inversa de una función de Green en mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, este operador que tiene que estar relacionado con la función característica, lo podemos relacionar con un hamiltoniano y la energía pues, con la variable espectral. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener esta analogía? Pues bueno, que este hamiltoniano o esta función característica, me voy a referir ahí indistintamente, la podemos representar mediante esta base, ¿sí? Este es un método que desarrolló pues, un señor que se llama Haiduk. En la base de Haiduk, este hamiltoniano tiene estas representaciones, ¿sí? Entonces este hamiltoniano vendría siendo esta función característica, y lo interesante de esto es que cuando nosotros representamos en esta base, nosotros tenemos un hamiltoniano tridiagonal. Ahora, ¿de qué nos sirve tener un hamiltoniano tridiagonal? Bueno, pues cuando nosotros queremos invertir esta matriz, esta función dieléctrica, pues tendríamos, si no usáramos este método, tendríamos que invertir toda la matriz, pero cuando tenemos un sistema tridiagonal, lo que nos permite es calcular esta inversa mediante una fracción continuada. Entonces ni siquiera tenemos la necesidad de representar estas cosas mediante matrices, ¿sí? Simplemente representamos en la base de la matriz tridiagonal, la fracción continuada en esta base, con estos coeficientes que son los coeficientes de Haiduk, y que contiene precisamente, como este es el hamiltoniano, contiene la información de la geometría del sistema. Entonces ahí van a estar metidas las fluctuaciones y todas las cosas que van a dar lugar a estas respuestas exóticas, por así decirlo, ¿no? Entonces esto es muchísimo más eficiente y muchísimo más rápido que invertir toda la matriz y todo lo que eso conlleva, ¿no? El costo computacional, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es la motivación de estudiar segundo armónico en estas cosas? Bueno, pues nosotros sabemos que para que los fenómenos de segundo orden tengan lugar en un material, pues necesita tener ciertas características, ¿no? En este caso, que sea no centrosimétrico. Cuando nosotros tenemos centrosimetría, las componentes de la polarización se anulan, entonces tenemos una susceptibilidad no lineal igual a cero, ¿no? Pero lo que nosotros estamos proponiendo aquí es que quizá representando la polarización no lineal de esta manera, ¿sí? Nosotros, bueno, hay términos que tienen que ver con el dipolo eléctrico y con el cuadrupolo eléctrico, ¿sí?, inducidos por la excitación de la luz, ¿sí? Nosotros podemos obtener una respuesta en el segundo armónico debida o generada por materiales que son centrosimétricos, ¿no? Lo cual puede entrar en contradicción, pero está de manera que no. Entonces nosotros podemos representar la polarización, que es la que describe los fenómenos de segundo armónico, la polarización no lineal, ¿sí?, como una polarización debida al dipolo y al cuadrupolo, como ya lo mencioné, y este campo que está aquí, este término que pongo aquí, es un término de vectorconsistencia, es decir, esta generación por sí misma, esta polarización, perdón, por sí misma me genera un campo en el segundo armónico, un campo lineal, ¿sí?, lo cual se puede interpretar como un campo de depolarización, que es realmente una corrección a la misma polarización, ¿no? Entonces es un término autoconsistente que tomamos en cuenta y que es importante para calcular esta susceptibilidad, ¿no? Entonces este campo autoconsistente es un campo lineal. Esta cosa que está aquí no es más que la susceptibilidad lineal, pero en el segundo armónico, y esta polarización que está aquí es la polarización debida al cuadrupolo y al dipolo, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotros desarrollamos con este método
Si se dan cuenta, aquí está la función dialéctrica, ¿no? La que calculé en un principio. Entonces, lo que nosotros, por la ventaja de usar este método es que nosotros simplemente necesitamos conocer la función dieléctrica de los materiales a omega y a 2 omega en el segundo armónico. Podemos calcular su función dieléctrica y con esto nosotros podemos calcular su polarización no lineal y por ende podemos despejar de aquí o podemos obtener la susceptibilidad no lineal, ¿no? Que al final es lo que muchas veces lo que se representa, ¿no? Lo que nosotros vemos en los artículos o en los libros, esta susceptibilidad que es lo que caracteriza el material, ¿no? Entonces esta susceptibilidad no lineal es debida a todas esas estructuras y a todas las fluctuaciones y todo eso que les mencioné, ¿no? Entonces, algunos resultados que hemos obtenido con este método son los siguientes. Entonces partimos de tener un bulto centrosimétrico, en este caso lo que está en morado o medio azul es plata y lo que está en amarillo es simplemente agujeros, ¿no? Pero no son agujeros, digamos, convencionales, son agujeros en forma o en una cierta geometría que nos permita jugar con la respuesta, ¿no? En este caso con la respuesta no lineal que nosotros queremos obtener. Y bueno, pues las direcciones en Y es para arriba, en X es la horizontal y este tamaño A es el parámetro de red. Esta es una celda unitaria que al final lo que nosotros estamos construyendo es digamos un cristal artificial, ¿sí? Esto es periódico en todas las direcciones, ¿sí? Entonces esta es la representación de la celda unitaria. Y aquí están los resultados para la susceptibilidad no lineal. Digamos, esta parte de aquí empieza a ver algo que es no centrosimétrico, ¿sí? Entonces en algo que es no centrosimétrico la respuesta de segundo armónico está permitida. Entonces ese es el chiste, ¿no? Estar jugando con estas variaciones de la geometría para ver qué tan alto o qué tan eficiente podemos hacer esta respuesta, ¿no? Simplemente con el hecho de tener cambios en la geometría, ¿sí? Bueno, esta es una película una foto de esa película, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que entre más alejado esté digamos rectángulo vertical de la cruz, la respuesta se va a ir aumentando, ¿no? Entonces esta línea que está aquí, la línea que está hasta abajo, si se alcanza a ver, es la que corresponde a un desplazamiento de cero, es decir, la cruz que está totalmente en el centro, ¿no? Y la que está aquí, la negra, bueno, la que está hasta arriba, la más intensa, es la que tiene que ver precisamente con este tipo de acomodos. Es cuando el sistema es más no centrosimétrico, ¿sí? Y esto está en términos del parámetro de red, ¿no? Del tamaño de la celda que les mencioné, ¿sí? Entonces podemos dar cuenta que para generar cierta polarización en X, este es un campo que incide con dirección XX, un campo que incide en dirección YY también me genera la polarización en X, y un campo que incide en XY me genera una polarización en Y, ¿no? Una polarización no lineal, que es de donde extraemos estas componentes de la susceptibilidad. Entonces, para entender estos, si se dan cuenta, aquí alrededor de 1.50 y cachito, hay un pico, ¿no? Que se va recorriendo a medida que nosotros vamos recorriendo el rectángulo de la cruz. Entonces, para poder entender eso, hicimos el cálculo de la función dieléctrica, es decir, la respuesta lineal del sistema, porque al final es de donde extraemos esto, ¿no? Y lo hicimos en los rangos precisamente que tienen que ver con el doble de la frecuencia, ¿no? Entonces, esto es un simple rectángulo en dirección vertical, que es el que en este caso me está generando esta respuesta, este fenómeno novedoso. Entonces, es un rectángulo horizontal y vemos que la respuesta en X es, bueno, tiene una pequeña aquí resonancia, pero la respuesta en Y es la que nos está, digamos, nos está dando la información del sistema, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos las cruces o los dos rectángulos, estas dos respuestas que están aquí en X y en Y se acoplan y es la que nos da lugar. Este pico seguramente tiene que ver con este pico que está acá, ¿sí? Si se dan cuenta, está aquí a 1.5 y este está más o menos alrededor de 3 y se recorre de la misma manera, ¿no? Y estos picos que aparecen por aquí tienen que ver precisamente con esta respuesta que me generan a lo largo del eje, ¿no?
Entonces, ¿de dónde vienen estas resonancias? Bueno, pues hicimos un cálculo del campo eléctrico dentro de este material, ¿sí? Esto que se ve aquí pues solamente es una escala de colores, ¿sí? del campo eléctrico en la frecuencia precisamente a 3 electronvolts, ¿sí? Esto que está aquí en naranja son las densidades de carga, que si se dan cuenta se acomodan precisamente en la interfase de los materiales. Y lo que nos damos cuenta, no sé si se alcanza a ver, bueno, tenemos inversión de cargas aquí, ¿no? Una es negativa, otra es positiva. Y por aquí no se alcanza a ver muy bien, pero tenemos la misma situación, ¿no? Entonces lo que está pasando es que este rectángulo vertical me está induciendo un cuadrupolo, que a la vez se acopla con un dipolo que está por acá, cuando lo eliminamos en Y es lo que me genera este tipo de resonancias, ¿sí? Se acoplan las resonancias del cuadrupolo y del dipolo, y es lo que nos permite tener este tipo de respuestas, ¿no? Tenemos aquí también figuras de la polarización no lineal, ¿sí? Cuando incidimos en X, cuando incidimos en Y, cuando incidimos en XY, ¿no? Si se alcanza a ver esta polarización, cuando incidimos en X me generaba una polarización en X, es decir, que todas las flechas están orientadas en la dirección horizontal, y donde no están orientadas en esa dirección, seguramente en el lado contrario hay una flecha que va en sentido contrario, lo cual hace que se cancelen esas componentes verticales, ¿no? No se alcanza a ver muy bien, pero les aseguro que sí pasa así. Y si no, ahorita vienen. Igual cuando está en Y, ¿no? Cuando está en Y, la polarización va hacia arriba. Bueno, cuando hicimos en Y, igual, recuerdan, se polarizaba en X y pasa lo mismo que acá, ¿no? Pero ahora, cuando incidimos con un campo que va en la dirección XY, pues las flechas no tienen un comportamiento como este, no tienen un comportamiento como, digamos, simétrico. Y entonces, pues, ¿qué pasa ahí, no? La respuesta viene de las esquinas o de dónde. Entonces, lo que hicimos para entender esto es que generamos una máscara dentro del material, que es este cachito que está aquí en este cuadrito. ¿Sí? Esta línea, bueno, estas líneas que se ven en diagonal, es la máscara que nosotros generamos para entender de dónde viene precisamente la susceptibilidad, y en este caso la polarización. Entonces, se dan cuenta, cuando nosotros tenemos una máscara muy pequeña, realmente la contribución es muy chica, ¿no? Cuando nosotros tenemos una máscara, es decir, agrandamos esto al tamaño de la celda, obtenemos la respuesta completa. Entonces, es decir, que la respuesta viene de todo, o sea, no solamente de las esquinas, ¿no? Sino todo el material contribuye a la generación esta de segundo armónico. Y bueno, conclusiones. Tenemos un método que describe, primero podemos describir eficientemente la generación de segundo armónico en estas estructuras. Tenemos la capacidad, digamos, de explorar geometrías, ahora sí que donde el único límite es la imaginación de la estructura que nosotros queramos poner. ¿Sí? Y además, bueno, nos damos cuenta que, como ya lo sabemos, el segundo armónico es muy sensible a los cambios de geometría, y ese es digamos, el hecho que utilizamos o que tomamos ventaja para hacer estos cálculos, ¿no? Agradecimientos al CONACYT, al grupo del doctor Leonardo, al doctor Luis Mochán, y bueno, aquí borren casi a la mitad. Gracias. Agradecemos, Ulises, por su plática, y empezamos con algunas preguntas. Bueno, Ulises, ya tengo una pregunta que me surgió ahorita. Cuando tú calculas las respuestas de segundo armónico, lo que intentas es maximizar la respuesta, ¿no? Encontrar una geometría donde la respuesta sea máxima, ¿no? Y, bueno, estaba pensando, y hay veces, bueno, que cuando tú en el experimento mides absorción y no sabes de dónde vino esa absorción, ¿no? Puedes hacer, no sé, tal vez intentar geometrías para minimizar, en lugar de maximizar, minimizar también esta respuesta del segundo armónico. Pues, no sé si me explico. Pues sí, pues está fácil como, o sea, minimizar una respuesta del segundo armónico sería tan fácil como poner algo simétrico, ¿no? Ya, pero por ejemplo, imagínate un experimento. ¿Cómo tú intentas replicar un experimento
como imagínate que tú intentas proponer, ¿sabes qué? Usa esta geometría para que minimices el segundo armónico y solo tengas la respuesta que tú quieras, ¿no? Ya sea lineal o... Pues sí se podría hacer, o sea, este estudio estaba orientado a maximizar o a encontrar respuestas, digamos, a maximizar el segundo armónico, ¿no? Pero no hay ninguna complicación en tener que hacer en poder ponerle ahí que lo minimice, ¿no? Voy a encontrar una geometría que minimice en algo que sí que sabemos de antemano que sí lo genera, ¿no? Por ejemplo, no sé, silicio, arsenio regulario, cosas así. Yeah. Hola Ulises, ¿cuál es la eficiencia teórica de generación de segundo armónico de estos materiales? Y otra, vas a estudiar distintos fenómenos de segundo orden, por ejemplo, no sé, diferencias de frecuencias o algo así, porque yo he visto que algunos grupos lo están utilizando para hacer más eficiente procesos espontáneos en música cuántica. Sí, bueno, la segunda sí me interesaría, ¿no? No estamos trabajando en eso. Todavía hay, digamos, ciertas mejoras que le podemos hacer al método y al código en general. Pero, digamos, mi idea sí es como continuar no solo con segundo armónico, sino con otros procesos no lineales. De hecho, esto podría que, no sé si estoy diciendo mal, pero quizás se pueda usar como fuentes de luz coherentes, ¿no? Como las utilizan ustedes para generar fotones, no sé si. Y el orden, la eficiencia, pues bueno, aquí lo pongo como N por A. A es el tamaño de la celda. Pero si nosotros comparamos, digamos, si pusiéramos este tamaño más o menos como el del tamaño del radio de Bohr o como el tamaño de un átomo, podríamos compararlo, digamos, es comparable de la misma magnitud que un material centrosimétrico. La eficiencia realmente es algo comparable con esos materiales, ¿no? Que son los que intrínsecamente generan el segundo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos, Ulises, por la práctica del día de hoy. We thank him for his time. Thank you. Can everyone hear me? Yeah. We're that a little bit higher. Is this on? Can you hear? ¿Pueden escuchar? Okay, how about now? All right, so a little bit of background about silicon quantum dots and what they are. They're just basically nanocrystals of silicon. We can make them by, which button is the place? So we can make them chemically using a precursor called HSQ that's a solvent used for cleaning semiconductors and annealing it at the temperature between 1100 and 1400 degrees Celsius. That forms little nanocrystals embedded in an oxide matrix, which can then be ground up with a mortar and pestle and then etched with a mixture of hydrofluoric and hydrochloric acid. That then will passivate the surface with hydrogen bonds, but those are not the best at resisting oxidation. So then we further passivate, incubate at a high temperature for about 8 hours with another molecule that's used to attach ligands to the surface that are much better at dispersing the nanocrystals in whatever solvent you are interested in dispersing them, and then they can be much more long-lived. So we can create stable, freestanding silicon nanocrystals. And as far as we know, they're also non-toxic, so they'll have applications in bioimaging, which I'll talk about in a moment. But before going on to that, another little bit of background on two-photon absorption. So we have this formalism where we can think about the linear absorption as characterized by the linear absorption coefficient alpha. And if the two-photon absorption is 0, this just gives you Beer's law. But then if you have two-photon absorption, then you have this nonlinear dependence of the transmission of the light on the intensity. That's useful when we're talking about isotropic samples, but sometimes we are looking at anisotropic samples. So then it's more appropriate to consider how two-photon absorption arises from the
from the nonlinear susceptibility tensor. And in the case of two-photon absorption, it's the third order polarization and susceptibility tensor. And the absorption comes from the imaginary component of that. And so now, wow, these pictures are really small. But anyways, so now going back to silicon nanocrystals, they emit photoluminescence, which is useful, again, for bioimaging. However, if you excite them by one photon absorption, you need to use a shorter wavelength, typically in the UV. This has less penetration depth in biomaterials. So if you use two photon absorption, then you can penetrate deeper into biomaterials, and it's more useful as a bioimaging technique. In addition, here's an example of, it's hard to see, but these red splotches are cells which have nanocrystals in them, which have been excited by two-photon absorption and are emitting photoluminescence, which we're detecting with two-photon absorption confocal microscopy. And the thing of it is when you use two-photon absorption, you get higher depth resolution because of the nonlinear nature of the absorption. So you only get a significant amount of excitation in the focal volume. So whereas in one photon absorption, you're going to excite everything in the column through which the light is transmitting. So we did this demonstration using mouse cells. Also, there are other potential applications for nanocrystals for such things as like cancer therapy, where excitation of the nanocrystals can produce very high localized heating, and this can produce bubbles. And there is at least one paper out there showing how these bubbles can then be used, that are created, can then be collapse and form a shock wave that can disrupt the cell membrane. So there are talks about using this to target cancer cells to destroy cancer cells. Here I have a video where I'm shining a laser through nanocrystals and I increase the intensity, and after some critical intensity we start to see bubbles forming. So there's other potential applications for the nanocrystals. So real quick background on why I'm here. So I'm at the University of Texas, and we are collaborating with some groups here. So we have my advisors right here, that's Mike Downer, and he's collaborating with Bernardo and Ramon's actually a former student. Sean is collaborating with a former student in our group, Fusion, and that's me, and I'm collaborating with Alan and Masail in Ramon's group and Bernardo's group. So in the past, I've studied two-photon absorption of nanocrystals using what's called two-photon induced photoluminescence. So you can excite the nanocrystals by two-photon absorption and look at the photoluminescence that's emitted and use that to characterize the absorption. So we did that using a laser, and then you send the light through the sample, you monitor the photoluminescence from the side, and so here we have to do this for both single photon and two photon excitation. So for single photon excitation, we just use second harmonic generation of the laser beam, and that will produce a wavelength or an energy of twice that of the fundamental, which we can excite using single photon absorption then. So we monitor the photoluminescence. The number of photoluminescence photons is proportional to a bunch of stuff that we can measure. And then that you can't see, but that's a Q. That's the parameter that we fit, and then the pulse energy. So as we plot the data of the intensity of the photoluminescence as a function of pulse energy, we can determine this parameter Q, which encapsulates the quantum efficiency, the detection efficiency, everything about the geometry of the system. If we don't change anything then, and we repeat this for two photon absorption, then we can use that factor that we've extracted from one photon absorption, and then we can fit the data for the two photon absorption coefficient beta. And in the case of two photon absorption, the dependence is on the square now of the incident pulse energy. We have to characterize the beam in order to characterize the intensity. And these are the nanocrystals. We studied 3 different sizes. We characterized the size distributions with transmission electron microscopy. This is a look at the photoluminescence.
So for the 3 different sizes, 2 nanometers, 2.6 nanometers, and 5 nanometers, you can see that the photoluminescence peak is blue shifted as the nanocrystal is made smaller. That's due to the quantum confinement effect. And the absorption spectra is plotted over here, and then we use rotary bead dye as a control. So this is the results for that data. So this is just plotting, it's too small to see, but pulse energy and intensity of the photoluminescence. So when we excite with the second harmonic, which is exciting by 1 photon absorption, we see linear dependence of the photoluminescence on intensity. We can fit that, and then when we excite by the fundamental for 2 photon absorption, we have quadratic dependence, and the fit of that gives us the 2 photon absorption coefficients, and which we report here as cross sections normalized to the number density of the nanocrystals. So if you'll notice here for the larger nanocrystals, it's actually pretty linear. It doesn't actually match the slope of 2, which you would expect for quadratic dependence. We think that that's because of the fact that the photoluminescence level is actually a little bit lower in energy than a single photon, which is exciting. So even though the linear absorption may be very small, it's still dominating over the 2 photon absorption. And in fact, I can demonstrate this by exciting the photoluminescence even with using continuous wave laser, which means that the intensity is very low. So it's, the excitation is due to 1 photon absorption in that case. Here we demonstrated, again, this is the same picture as showed the first time, the nanocrystals in the mouse cells. So this is excited by 1 photon, this is by 2 photon. It's not quite clear enough to see, but the images are sharper when you excite by 2 photon absorption, again because the depth resolution is higher due to the nonlinear dependence on intensity. This DAPI column here, that's just a dye that's used to stain the nucleus. We just wanted to verify that the nanocrystals were actually in the cells. The DAPI dye stains the cells, and we overlay them, and we see in fact that the light, the photoluminescence is coming from the same region. So in fact, the nanocrystals are inside the cells. So we demonstrated that silicon quantum dots can actually successfully mark cells. 2 photon absorption allows deeper penetration depth than 1 photon absorption in biomaterials, and it has higher depth resolution. So moving on, last year I came here to study 2 photon absorption measurements using single beam Z-scan. So that previous method was indirect, and we would like to use a direct method to study the nanocrystals as well as bulk silicon, so that we can compare the response from bulk and the nanocrystal response, and we're working on developing a model to relate the 2. But to do that, we cannot use the 2 photon induced photoluminescence with bulk silicon because silicon does not efficiently photoluminesce. So we use a Z-scan method, where we just have the laser and we focus it through a lens in the sample. We move the sample along the beam path into the focus, and then back out of the focus. So as you move the sample, as a function of Z here, the transmission goes down as you pass through the focus, and then goes back up. And then we have to characterize the beam again. So for bulk samples, they can have anisotropy, because the 2 photon absorption can really be thought of as being characterized by the 3rd order nonlinear susceptibility tensor. And that need not be isotropic. It can have anisotropy to it. So for a 4bar3M type crystal, or M3M crystal, which silicon is, the allowed anisotropy looks like this for coming in at a normal incidence of 110 direction. But when we use Z-scan, a single beam Z-scan, we can only measure the 2 photon absorption coefficient and an anisotropy parameter, which I call sigma, and that's it. As well as what I'm showing here, the K, the imaginary part, which is characterizing the absorption, so we can see these different critical peaks. And we're trying to see if any of these critical transitions correspond to what we see in the 2 photon absorption spectra. So this is the 2 photon absorption spectra that I measured for gallium phosphide
photon energy on the top and wavelength on the bottom. The two photon absorption coefficients on a log scale. So you'll notice the uncertainties are rather large. So we want to do better with that. But in any case, we see that the E1 peak is kind of near this, what may be a peak here, and the E0 peak is kind of near another little peak. And unexpectedly, we saw a bump in the band gap, so we would like to investigate that more. The anisotropies here, it's undefined here, but it's negative over the entire range, which is consistent with what we saw with other results. So moving on, we would like to do better than what we did with the Z-scan, because with Z-scan, again, you can only get 2 of the 3 independent components, and the uncertainties were rather large. So using pump probe modulation spectroscopy, we can actually increase the sensitivity, and by using 2 beams, we can actually extract all 3 components of the nonlinear susceptibility tensor. So this is what I'm working on here right now. We have a laser and an OPA, spatial mode cleaner. Then we split the beam into 2 beams, a pump and a probe. The pump is strong, and that's focused into the sample at a larger spot size, and the probe has a small spot size so that it sees roughly constant intensity in the sample. And the probe goes through a time delay, and we modulate with an optical chopper, and we have a halfway plate so we can investigate both copolarized and cross-polarized geometries between the 2 beams. And then again, we have to characterize everything about the pulse, although now we also have to measure it for 2 beams and calculate the angle between the 2. So these are some preliminary results. So this is for some silicon quantum dots. What we see is we see sort of a dip in transmission, which we're attributing to photon absorption, but then an increase in the signal and then a slow relaxation. So we think that the increase is due to a transient artifact, and the slow relaxation is possibly due to excited state absorption. So if we do this again for just the solvent by itself, without the nanocrystals at all, we still see this increase in intensity. So this could be due to a coherent effect called a transient phase gradient. So we're still investigating this effect. For more information, there's a paper there on this. For gallium phosphide, preliminary results again here. The signal is very strong, so it would be very easy to characterize the 2 photon absorption with this technique. So anyways, we're studying 2 photon absorption of the quantum dots, and then we'd like to study the 2 photon absorption in the anisotropy of silicon, as well as gallium arsenide and gallium phosphide. So there's for the silicon quantum dots, there is no anisotropy because they're dispersed in a liquid, they're randomly oriented, and the susceptibility tensor becomes isotropic. So silicon quantum in conclusion, silicon quantum dots excited by 2 photon absorption are potentially useful for both bioimaging and therapeutic applications. So we want to experimentally characterize 2 photon absorption of the silicon quantum dots. We already did that at 800 nanometers using 2 photon induced photoluminescence, and we're doing that now using pump probe modulation spectroscopy over a much wider range. Again, we'd like to do it for both semiconductors. We did it for gallium phosphide using Z-scan, and now we're doing it again with pump probe modulation spectroscopy over a wider spectral range. And finally, we'd like to relate the 2 photon absorption response between both in nanocrystalline silicon using density functional theory and a surface averaging model that Alan and Dr. Bernardo Mendoza are working on. So some acknowledgements. These are everyone that's contributed to all this work. So we have Masail and Dr. Ramon Carrillas, and Alan and Dr. Mendoza, and my advisor, Professor Downer, and then all these people in the chemical engineering group that produced the nanocrystals. And these are our funding sources, and another good picture taken by Sean. So anyways, that concludes my talk, so thank you. Thank you very much. And now the session is open to questions. Pueden hacer la pregunta en español si quieren. Any questions?
Hey, Brandon. You showed two sketches of your experimental setups. In the first one, you showed an oscilloscope, and in the second one, a locking amplifier. Okay. Why this difference? Okay, so the first one, if I go way back, this one we just monitored the direct photoluminescence signal. The signal had no background, it had zero background. So, so it's very easy to detect the signal when you're looking for photoluminescence. In the case of this experiment and also the Z-scan, although I didn't use lock-in detection for that, instead of being background free, now you're looking for a tiny change in the transmission in something that has a very strong signal that transmitted light. So the reason for using the lock-in here though was because we have power fluctuations in the laser. So by using the lock-in detection, we can reduce the noise due to that, and we can also detect very weak. We can detect much weaker signals as well using the lock-in that you wouldn't be able to see due to the power fluctuations in the lasers. So that's the main reason for using it. Hi. Could you please help us understand what are the advantages of using these Q dots for the biological imaging you were mentioning? So I understand they work, but what do they have in common, or what are the main differences with other quantum dots? There's plenty in the market and so on. So why are these better than others? I'm not so, I don't know a whole lot about the biological uses of other quantum dots. I do know that like cadmium selenide and other quantum dots like that are toxic, but there do exist other quantum dots that are non-toxic as well. So I don't know, I can't speak too much as to what the advantages are specifically for silicon. I just know that there is interest in them. So. Another question, is there any chance of changing something about their spectral characteristics, like for example playing with the one photon absorption that if I remember correctly is in the UV range? Yes. Is it possible to move it slightly further towards the visible range, or that would change too much the whole chemistry of the Q dots? Well, we haven't seen much change in the, there's a little bit of change, but the shape of the absorption spectra, the linear absorption spectra, is pretty much the same for all the different sizes that we can make, and size is the main parameter that we can play with for the nanocrystals. However, the photoluminescence spectra clearly varies quite a bit. So the smaller the nanocrystal, the bluer the photoluminescence, the larger, the more red. I suppose you could play with doping. There are some papers out there with doped nanocrystals. The ligand has some effect also on the optical properties. But for the ones that I've been working with, the absorption spectra has been pretty much the same. It's just maybe a little bit different in its value from size to size, and you can use that to actually calculate the concentration for a particular size. But it hasn't. We haven't seen that much variability. But in the photoluminescence spectra, yes. So. Thanks. Yep. Any other question? No? So we thank again, and we thank both speakers for their talk. And